El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural y la Corporación Latinoamericana Misión Rural presentan La Llave. El hombre es la tierra que anda y la llave del futuro es la tierra. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de La Llave, este programa propuesto por el INCODER y por la Corporación Misión Rural. Como ustedes lo saben, porque de esto se entera el país, porque es un interés nacional fundamental, hace poco tiempo se firmó el primer acuerdo del tema agrario en las conversaciones de La Habana por la paz entre las FARC y el gobierno nacional. Para nadie le es extraño que esto es fundamental en la historia del país y en la historia del agro colombiano. Un agro colombiano que durante ni siquiera 40 o 50 años que lleva esta guerra, sino 200 años o más desde la conquista, ha estado atravesado por el conflicto social, político, armado, por los desplazamientos, por las guerras civiles que giran en torno a los dos temas fundamentales, la tierra y el territorio. En esta primera nota de esta emisión de La Llave les queremos proponer una mirada general sobre el tema del conflicto y de la tenencia de la tierra hoy en Colombia, con temas específicos como la concentración de la propiedad en el campo, la baja productividad agrícola relacionada pues con los monopolios de la agroindustria y con la falta de una garantía de una seguridad alimentaria, la soberanía que está detrás de todo eso, los problemas de la ganadería extensiva y el auge de los llamados biocombustibles, palma, caña, y de la minería muchas veces invasiva, expoliadora y destructora de la sociedad y del medio ambiente. Laura Reina preparó esta primera nota para ustedes. Ubicado en la esquina del vecindario suramericano y con una superficie de 114.174.800 hectáreas, Colombia es el único país del subcontinente austral que posee costas, tanto en el Océano Pacífico como en el Mar Caribe. Aquí se reúnen nieves perpetuas, playas, montañas, llanuras, desiertos, más de 300 ecosistemas y 50.000 especies de organismos. Colombia es la tercera nación del mundo con más especies animales vivas y la segunda, después de Brasil, con mayor biodiversidad. Nadie sabe exactamente cuándo puso pie en estas tierras el primer mortal. Sin embargo, en el territorio persisten remembranzas del pasado remoto, huellas que dan cuenta de la presencia indígena desde hace más de 10.000 años. En la actualidad, Colombia es una nación en donde se entrecruzan afros, indígenas, blancos y mestizos. Colombia, también, es uno de los 20 países más violentos del mundo. 5 de sus ciudades se encuentran entre las 50 más violentas. El país es uno de los 15 más desiguales y lleva más de 40 años sumido en un conflicto por la tierra y el poder. Un conflicto que incluye problemáticas en cuanto al uso, la ocupación y la legitimidad en la tenencia de la tierra. El problema principal es la posesión o propiedad que tenga la ganadería extensiva. Son 35, 40 millones de hectáreas. Frente a eso hay unos 5 millones de hectáreas de agricultura. Y quizás un par de millones en economía campesina. Eso demuestra pues que la concentración de la tierra sigue siendo muy alta, sigue siendo el origen histórico del conflicto armado en Colombia y de muchos conflictos en el área rural que no están vinculados directamente con la cuestión armada. De las aproximadamente 39 millones de hectáreas que utiliza el sector pecuario, solo 20 millones son aptas para la ganadería. En contraste, el país cuenta con 21 millones de hectáreas que poseen vocación agrícola y, sin embargo, tan solo utiliza 3,4. La forma de explotación predominante en la ganadería es la extensiva. En Colombia, las zonas en donde se desarrolla este tipo de actividad son también las que reportan mayores coeficientes de concentración de tierra, lo que quiere decir que son áreas en donde la mayor parte de la propiedad rural está en manos de unos pocos. Además, un alto porcentaje de estas tierras se encuentra en los departamentos que poseen mayor cantidad de predios abandonados por las víctimas del conflicto armado.
Colombia es uno de los países con mayor concentración de la tierra en el mundo, quizás puede ser el tercero. Con un agravante, el campesinado, que es el actor y agente social más importante, ha sufrido históricamente y tradicionalmente una pérdida de reconocimiento, un desconocimiento de su papel central en el desarrollo rural colombiano. Más del 45% de la tierra en Colombia no tiene títulos de propiedad, y ese es el caso de la mayoría de los campesinos colombianos, que básicamente tienen expectativas de derechos, pero no los derechos formales de propiedad, y que ha sido uno de los factores que han coadyuvado y facilitado un proceso de despojo, tanto dentro del conflicto armado, pero más importante, entre otros conflictos por la tierra, y tanto por actores abiertamente ilegales como por actores supuestamente legales. En contraste con los altos incentivos que recibe la ganadería, el sector agrícola cuenta con una participación minoritaria en los usos del suelo y presenta desigualdades en relación con la producción, el ingreso y la tenencia. Esto, además de ser contradictorio en un país con vocación agrícola, es también extraño en términos económicos, ya que según datos del Ministerio de Agricultura, en el año 2009, una hectárea agrícola generó 12,5 veces más valor que una ganadera. La economía campesina ha comenzado a ser reducida, empujada, desplazada, y eso significa que atenta contra la oferta de productos alimenticios. Ustedes sabrán que más o menos el 35 o el 40% de lo que comemos está producido por campesinos. Más aún, hace poco sacó el Homes un artículo muy interesante de una investigación de Perfetti que muestra que la economía campesina es 40 veces más productiva que el latifundio. Una parte importante dentro del sector agrícola es la de los biocombustibles. En Colombia estos se producen a partir de la palma de aceite y la caña de azúcar. Además, han ido cobrando relevancia internacional porque aparecen como una opción frente a los cada vez más escasos combustibles fósiles. No obstante, existen debates respecto a sus efectos ambientales, su incidencia en el cambio del uso de la tierra y las posibles consecuencias en la seguridad alimentaria global. Imagínense los caños que donde nosotros buscábamos la comida, de todo eso lo han destruido porque eso le han metido retro, lo han dañado, ya lo han tapado, porque no quieren que esa agua circule por ahí, sino que la van a botar para allá, entonces le meten el retro, hacen una zanja y esa agua la cambian para allá, dejan esto seco, donde nos producían la comida, donde nos producía esa ciénaga, nos producía la comida, la han cambiado por otro lado, han botado el agua porque ellos la necesitan para sembrar la palma. Durante los últimos 15 años, las cifras de dependencia alimentaria, que se refiere a la necesidad que tiene el país de comprar suministros en el mercado internacional para satisfacer la demanda interna, han ido incrementándose. Por ejemplo, para el 2008 el país tenía que importar el 44% de los frijoles, el 57% del arroz y más del 90% del maíz. En total, en Colombia se importa actualmente más o menos el 10% de los alimentos. Desde la mirada internacional, si una nación llega al 15% está en riesgo crítico en materia de seguridad alimentaria. Los biocombustibles han sido criticados en Colombia por las condiciones laborales de quienes trabajan en este sector y por su relación con procesos de desplazamiento y usurpación de tierras, ya que la mayoría de los cultivos se encuentra en zonas con presencia de actores armados, desplazamiento y narcotráfico. Otro sector relevante en Colombia es la minería. En el país se han otorgado casi 10.000 títulos para la explotación de 5,8 millones de hectáreas, bastante más de la superficie que se destina a actividades agrícolas. Las actividades mineras y la concesión de tierras que se ha dado en la región andina, sobre todo en una forma completamente desordenada. Todo esto desde un punto de vista ambiental pues, es simplemente disminuir el capital natural y está en contradicción con todos los postulados del desarrollo sostenible. Además, pues nosotros que tenemos muy en cuenta los aspectos históricos, sabemos que los desarrollos mineros en Colombia nunca han servido para mejorar el bienestar de la población. No hay prácticamente ningún ejemplo en que un desarrollo minero, ni siquiera los más
adelantados, los ejecutados por las empresas mayores. Ninguno de estos ha servido para mejorar la calidad de vida en la población en ninguna región. Además de las consecuencias ambientales y para la seguridad alimentaria que trae la minería, alrededor de esta se observa la acción de grupos armados y narcotraficantes. Una acción que en algunos casos se refiere al servicio ilegal que ciertos bandos prestan en cuanto a la seguridad de las zonas de explotación, y que en otros casos se refiere al lavado de activos que los narcotraficantes realizan al comprar oro en Europa Oriental y en África y venderlo al Banco de la República como oro de minas colombianas. No deja de ser irónico el hecho de que ayer se llevaran el oro al otro lado del océano y hoy este haga el viaje contrario. No deja de serlo tampoco que el territorio que otrora fuera espacio de las luchas entre indígenas y españoles siga siendo, 500 años después, escenario de conflicto. Un conflicto que no solo se libra con fusiles y camuflados, sino que también se sostiene al mover las cercas de los predios, camina con el ganado mal dirigido, se alimenta en un cultivo olvidado y se refugia en lo sombrío de una mina. El área agropecuaria concentra muchas de las actividades productivas del país. Sus dinámicas dejan ver los conflictos por el uso de los recursos y evidencian las tensiones entre las diversas formas de pensar el territorio que se han dado y se dan en Colombia. No es una perogrullada decir que el problema de la guerra de Colombia es el problema de la tierra y del territorio. Ahí se originó todo y ahí persiste hasta cuando lleguemos a un acuerdo. De tal manera que todos los factores, incidentes que se producen allá están relacionados con convertir la posesión del territorio y de la tierra misma en un arma de guerra y en una dinámica y en una dialéctica de la guerra. Como el país lo sabe, pues esta manera de ver el campo a través de los fusiles y de las explosiones pues ha tenido unas consecuencias fatales y funestas para el campo mismo y para la historia del país y nos ha puesto 4 o 5 décadas en guerra. Un análisis de todo esto desde el punto de vista del acopio de la información y de los datos nos lo presenta en esta nota Laura Reina. En Colombia se presentan modos violentos de apropiarse de la tierra y formas indebidas de utilizarla. Estos modos, en el país, se refieren de manera general al conflicto armado interno, cuyos bandos, a pesar de las diferencias ideológicas, operan de formas similares, en particular en lo que refiere a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y a los grupos paramilitares. Ahora uno dice, ¿por qué el conflicto armado? Pues precisamente porque la guerrilla quiere controlar el territorio para sus fines, el ejército quiere controlar el territorio para los fines del Estado, y el paramilitarismo igual. Entonces, la tierra termina siendo un elemento importante porque ahí está la riqueza de esa biodiversidad natural que existe. Una vez en una zona, los armados de extrema izquierda citan a las personas con el fin de explicitar su sistema de reglas e ideología radical. Imponen un régimen que invade la vida privada, instauran la prohibición de la infidelidad, penas contra la homosexualidad, multas por violencia intrafamiliar, la intervención en divorcios y casos de separación de bienes, castigos por robo, abuso sexual y peleas, regulaciones sobre quién puede entrar y salir de la zona, la hora en que cierran los lugares públicos y, a veces, el tipo de música que se puede escuchar. Si yo estaba haciendo lo malo, que estaba robándome lo que no era mío, por ejemplo, me robaba la vaca al compañero, le robaba el marrano, le robaba la gallina, eso sí ponían autoridad a ellos. Llegaban y le decían, mire, lo llamaban, no, venga acá, usted me contaron de que está haciendo esto y esto y esto, y así que póngase las pilas porque eso es hasta tercera vez. Si usted no nos para bola, se va o se muere. Ya seguía la cuestión, no, que si yo volvía y lo llamaban, ¿se va a componer o no se va a componer? Ya por la tercera vez le llegaba la queja, así lo pasaban aquí, lo mataban porque ya no podía. Luego tenía que irse. La ocupación de los paramilitares, por otra parte, se caracteriza por la dominación a través del horror y se concreta en torturas, maltratos, humillaciones y asesinatos públicos. A algunos los llevan amarrados a la vista de todos antes de su desaparición. Otros son asesinados frente a sus vecinos. Con una lista en mano dividen a la población y asesinan a algunos acusándolos de ser guerrilleros. Instauran un sistema que parece variar en cada región y cuyas reglas no son explícitas. Los negocios son saqueados
se destruyen las casas y transforman la zona en hoguera y cementerio. Cada vez que ellos consideraban que entraba un grupo paramilitar era asesinar a alguien, pero no un guerrillero, sino un campesino. Después cuando ya empezó, ya nosotros vimos que ya las cosas, porque primero cuando los grupos que los decían que los grupos decían, bueno, si persigue a la guerrilla, que bien va a ser nosotros, porque pensamos que los grupos autodefensa venían, pero que operaban únicamente siguiendo a la guerrilla. Y no tanto a la guerrilla, persiguen más a los campesinos que a la guerrilla, porque ellos los catalogaban a nosotros más como guerrilleros que como campesinos, nunca nos miraron como las personas que sembramos el maíz, que sembramos la yuca, que sembramos el pan coger, para que ellos mismos se satisfacieran de ellos o comieran de ellos, pero no. Ellos la forma de sacar a uno por acá era pegándole un balazo en la cabeza y listo. Ambos bandos, ultraizquierda y ultraderecha, imponen el mismo sistema económico, que consiste de manera importante en la exigencia de sumas de dinero que se consideran un pago, un impuesto, o como se le llama en el campo, una vacuna a cambio de no dañar a la población y financiar la guerra que libran. Además, el narcotráfico constituye la principal fuente de financiación. En la actualidad, los armados se disputan por el control de corredores de narcotráfico, ubicados en diferentes zonas del país, y se encuentran aliados con sectores rurales que se han lucrado con las tierras de la población desplazada. De todas las contrariedades que se derivan del conflicto armado y el narcotráfico, el desplazamiento forzado es quizá el problema social más grave. El destierro es el argumento que más fuertemente cuestiona la existencia de una democracia, de un Estado de Derecho y de la libertad en Colombia. Aquí, a causa de la violencia, más de 6 millones de hectáreas fueron abandonadas o usurpadas entre 1980 y julio de 2010, y al menos 400.000 familias han tenido que abandonar sus propiedades de manera forzada. Colombia tiene algo muy único en el mundo, que es que tiene más de 5 millones de víctimas, de los cuales 4.7 millones de ellos en los últimos 20 años están relacionados con el desplazamiento de zonas rurales y con el despojo de sus propiedades y no solo de sus tierras, básicamente campesinos, que fueron despojadas por, en primer lugar, el narcoparamilitarismo, en segundo, por la guerrilla, de las FARC en particular. Primero fue más o menos el 35% de los casos de despojo fueron producidos por la narcoparamilitarismo, el 33-32% por las FARC, por el ELN más o menos 3-4%, y por agentes no determinados por las mismas víctimas más o menos 15%. La tierra es una de las cosas que es la que tiene uno vivo, porque uno sin la tierra no puede sobrevivir. Esa es una cosa que tengo yo clara, que uno, sin una persona como campesino, no tiene un pedazo de tierra donde usted pueda dedicarse a pasar su resto de temporada, que pueda trabajar. No es nada en la vida, sin uno tener un pedazo de tierra. El desplazamiento forzado es un fenómeno evidente en las principales ciudades colombianas. Es una de las consecuencias del conflicto que salta a la vista con mayor rapidez, y sin embargo, resulta asombroso que existan sectores en el país que niegan la existencia de la guerra o consideran que esta no es trascendental. Más aún, resulta llamativo el rechazo ciudadano que afrontan muchos de los desplazados por la guerra y el desconocimiento de su dignidad y su lugar de víctimas. Bueno, hoy en la entrevista de La Llave estamos con Jorge Iván González, economista, profesor de la Universidad Nacional. Estamos aquí en La Nacho, en lo que se conoció alguna vez como Gorgona. Recuerdos, bacanos recuerdos. Profesor Jorge Iván, hay un tema que es un enigma, pero que también es un enorme temor en el posconflicto, y es que ya estamos empezando a ver las primeras reacciones muy violentas frente a la política de alguna manera de aliviar el tema de la concentración de tierras, frente a la política misma de restitución de tierras. Se están generando ejércitos antirrestitución, las BACRIM acentuando cómo hacer para que ese posconflicto, suponiendo que La Habana va bien,
logre omitir, sobrepasar o evolucionar sobre un tema tan cálido como es la neoviolencia neoparamilitar ahí? Sí, yo creo que ese es el gran problema, y tomar las decisiones que otras sociedades han tomado en Colombia es una verdadera revolución. Yo creo que estamos a puertas de hacer una revolución liberal en el campo y la tenemos que hacer. El tema, por ejemplo, de tributación, que a mí me parece crucial. Colombia se ha negado sistemáticamente a actualizar los valores catastrales rurales. Y eso tiene razones políticas. Evidentemente ha habido siempre una negativa a actualizar los valores de los avalúos. El tema del censo agropecuario, Colombia continúa sin censo agropecuario. Cuando usted mira por los otros lados de las encuestas de hogares, nosotros tenemos información rural. Colombia se ha negado a pensar el tema rural y se ha negado a tener información sobre lo rural, porque a medida que usted tiene información sobre lo rural se da cuenta de lo absurdo, de lo preliberal de la estructura agraria del país. Entonces yo creo que ese es un primer tema central, tener información. Avanzar en el censo agropecuario, avanzar en el censo cafetero y modernizar el catastro. Tenemos todos los instrumentos modernos, todos los instrumentos tecnológicos para tener un catastro actualizado a costos relativamente pequeños frente a los recursos que tiene Colombia. Entonces creo que ese es un tema central, pero es una primera condición. Si no tenemos información sobre lo que está pasando en el campo, sobre la propiedad en el campo, pues no podemos construir una sociedad que efectivamente avance en la desconcentración de la riqueza. Ahora, yo creo que nuestra burguesía y la burguesía agraria colombiana sigue siendo bastante cerrada, el poder terrateniente sigue siendo muy poderoso, y ese es un problema es un problema político evidentemente durísimo. Sí, lo que usted dice, Jorge, me lleva a pensar en otro par de cosas. Bueno, está la voluntad política, que uno puede poner en dudas, pero pareciera que existiera, sí, de cambiar el campo colombiano, de hacer este desarrollo rural, esta especie de segunda república liberal post-lopista del Diego López. Ok, está eso. Pero por el otro lado, uno, por ejemplo, en términos catastrales que usted menciona, en términos de titulación, uno se pregunta, la institucionalidad del país, las estructuras institucionales, ¿son capaces, más allá de la voluntad, de hacer eso, con semejante tarea ciclópea? Yo creo que el esfuerzo monumental que está haciendo el INCODER, que está haciendo el notariado, pero evidentemente el respeto a la propiedad. John Stuart Mill hablaba en el siglo XIX del disfrute apacible de la propiedad. Colombia no ha logrado que en el campo haya un disfrute apacible de la propiedad y que tengamos el tema de tierras y el tema de títulos clarificado. Y las presiones de los grandes terratenientes siguen siendo muy fuertes. Eso implica una transformación institucional, evidentemente. No, yo creo que estamos frente, por eso digo que decir que La Habana no va a resultar un cambio del modelo de desarrollo, yo creo que no tiene. Resulta de La Habana, para que eso sea posible, lo que está discutiendo en La Habana, una revolución institucional del país, una revolución muy fuerte, y una transformación radical de las estructuras agrarias del país, o si no, no avanzamos. Para terminar, y a manera de quizás de síntesis, en el posconflicto, en el camino de una larguísima solución al tema agrario en Colombia, ¿cuál cree usted que podría ser el escenario ideal donde se compadezcan las necesidades históricas del campesinado y las necesidades bullonistas y acumuladoras de oro de quienes detentan el poder económico? Yo diría, primero, el tema impositivo es crucial. O sea, yo diría, creo que el tema fiscal transforma la estructura. Segundo tema, el tema educativo, a mí me parece que es fundamental. Tener unos niveles de educación en el campo de calidades similares a la educación de las grandes ciudades. Y el tercer elemento, un uso de los excedentes que tiene el país que son loquísimos. Colombia nunca había tenido tantos excedentes en plata, en dólares, como los que tenemos ahora. En plata, ya, en los bancos. Sí. Utilizar esos recursos para el desarrollo agropecuario, que eso pasa por vías y eso pasa por gran promoción. Propiedad de la tierra. Y desarrollo agropecuario y colaborar en
volver a un Estado que intervenga en el agro y que cree condiciones favorables a la producción agropecuaria. Jorge Iván, muchas gracias. No, Antonio, muchísimas gracias a usted. A todos nos interesa, a todos nos compete, tiene influencia sobre todos los colombianos, que de algún modo somos víctimas de esta guerra que tiene lugar en el campo, pero que se amplifica en toda la sociedad colombiana. El problema de la tenencia de la tierra, de los territorios, es el eje fundamental del conflicto y necesariamente es el eje fundamental de la paz. No solamente de la paz que se pueda firmar en La Habana, sino una paz construida necesariamente con equidad en el campo, con nuevas disposiciones tecnológicas y éticas en el futuro del posconflicto. La solución al conflicto sí, que no haya más tiros, que se callen los fusiles, pero que se desarrolle una modernización dinámica, con equidad y con justicia social en el campo colombiano. Ese es el reto. ¿Seremos capaces? Yo creo que sí.